Televisa presenta. You got me jumping like. Buenas tardes, mi nombre es Marely Núñez y el día de hoy les hablaremos sobre el periodo del Porfiriato. Mi equipo está conformado por Carla Soto Pérez, Valeria Gómez Cervantes, Valeria Valdovinos Illescas y Alejandro Álvarez. Como primera parte, Porfirio Díaz llega y toma el poder en 1876. Triunfa del plan de Tuxpan, entra como presidente con la promesa de no relación y inicia la centralización del poder. Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México por primera vez en 1876, como resultado de una rebelión armada y del posterior ascenso político que consolidó su poder. Rebelión de Tuxpan de 1876. Díaz se levantó en armas contra el presidente Sebastián Ladrón de Tejada, acusándolo de intentar reelegirse de manera legítima. Proclamó el plan de Tuxtepec. Triunfo militar. Las fuerzas de Díaz demostraron a las del gobierno en varias batallas. Lerdo de Tejada salió del país, dejando el camino libre para Díaz. Antes de asumir directamente la presidencia, Díaz designó como presidente interno a Juan Méndez, mientras él consolidaba su posición militar y política. En 1877 se realizaron elecciones y Porfirio Díaz resultó elegido presidente, formalizando así su llegada al poder. Posteriormente, en 1880 y 1884, empieza el gobierno de Manuel González. Díaz coloca a su aliado para mantener control, se crean bancos y se impulsa el ferrocarril. También se reorganizan las finanzas del país. Manuel González era un militar y político mexicano muy cercano a Porfirio Díaz. De hecho, era su amigo y uno de sus mayores hombres de confianza. Ocupó la presidencia justo entre los primeros mandatos de Díaz. Muchos lo ven como si cuidó el puesto para que Díaz pudiera regresar después al poder, porque ambos trabajaban como un equipo. Aunque sus obras fueron buenas, hubo mucha deuda y corrupción. El gobierno gastó bastante dinero y fue criticado por mal manejo de finanzas. Esto causó desconfianza a la gente del pueblo. Había mucho descontento popular en términos de finanzas, como cambiar la moneda de plata por una de níquel. Esto la gente lo rechazó y provocó protestas. Manuel González preparó el regreso de Porfirio Díaz. Cuando terminó su periodo, Díaz volvió a la presidencia de manera normal. Esto refuerza la idea de la gente de que González gobernó como una especie de puente. Posteriormente, en 1884, regresa Porfirio Díaz definitivamente, retoma la presidencia y se reelige indefinidamente. Se afianza al tema orden y progreso como justificación política. ¿Cómo fue el regreso definitivo de Porfirio Díaz al poder? El regreso definitivo de Porfirio Díaz al poder surgió en 1884, cuando terminó el mando de Manuel González, y aunque Díaz ya había sido presidente anteriormente, este regreso fue el inicio real de largo pertenencia en el poder conocido como el Porfiriato, que duró hasta 1911. Esto fue lo que pasó. Manuel González dejó el camino preparado durante el gobierno y mantuvo muchas ideas presentes de políticas de Díaz para que se siguiera el legado. Y además no puso obstáculos para que Díaz pudiera volver a la presidencia. Díaz se lanzó de nuevo a la política con fuerza. Aprovechó el descontento popular por las deudas y los problemas económicos que estaban surgiendo en ese momento del gobierno de González, presentándose como la mejor opción para arreglar y mejorar el país. Ganó las elecciones de dificultad, aunque formalmente hubo elecciones, y la influencia de Díaz y sus popularidades entre ciertos sectores hicieron que su vida fuera prácticamente segura y su idea tuviera más relevancia. Desde su regreso en 1824 ya no dejó el poder. Una vez que volvió, Díaz montó leyes, controló elecciones y consolidó un sistema autoritario que le permitió gobernar de manera continua por más de 25 años. En pocas palabras, el regreso definitivo de Porfirio Díaz
como el porfiriato, fue fácil y casi planeado en sí, porque el país estaba listo con un gobierno de González y Díaz aprovechó ese momento para poner sus propuestas en mando y que así se hicieran realidad de una manera más sencilla y eficaz. De 1884 a 1900 fue la conciliación del porfiriato. Este se dividió en tres, en política, económica y sociedad. Políticamente, Díaz continuó en el poder y censuraba a periodistas que lo criticaban. Económicamente, aumentó la inversión extranjera y modernizó a la sociedad y construyó más ferrocarriles. Y en sociedad, aumentó la desigualdad. La creación del porfiriato ocurrió principalmente entre 1884 y 1911, cuando Porfirio Díaz logró tener el control total sobre México. Esto se dio gracias a diversos factores: el control político absoluto. Díaz modificó las leyes a su gusto e hizo que él fuera intocable prácticamente. También colocó personas de confianza en municipios y estados. Otra cosa que hizo que Porfirio Díaz tuviera el poder absoluto en México fue la paz por medio de la fuerza. Se impuso el lema tan famoso aquí en México: paz o palo. A quienes apoyaban el régimen se les daba beneficios y a quienes se oponían, como periodistas silenciados, los mataban, y la policía y el ejército fueron claves para mantener el orden. Modernización económica. Se construyeron ferrocarriles, crecieron las industrias y llegó mucha inversión extranjera. Esto hizo que el país pareciera estable y en desarrollo, lo que fortaleció la imagen del gobierno. Lo que nadie sabía era lo que pasaba dentro de México, pues la inseguridad y el que no apoyaba al gobierno estaba totalmente destruido. Centralización del poder. Aunque había gobernadores y autoridades locales, casi todas dependían directamente de Díaz, lo que permitió controlar decisiones en todo el país. Díaz tenía a sus gobernadores y secretarios en todos lados, entonces eso favorecía a que Díaz siempre fuera reelegido. En resumen, el porfiriato se consolidó gracias al control político y militar, alianzas con grupos poderosos y una modernización económica que dio estabilidad, pero a costa de libertades y de una creciente desigualdad social. La huelga de los ferrocarriles fue un intento de los trabajadores por mejorar su condición laboral, pero fue duramente reprimida por el gobierno de Díaz, que buscaba mantener el orden y proteger a las compañías. De 1890 a 1910, transformaciones y tensiones, campo, ley de deslinde quitatierras a los pueblos indígenas y crecen más las haciendas, cultura, auge del positivismo y de los científicos y se forma la arquitectura afrancesada. Durante el porfiriato, México cambió mucho, sobre todo en lo económico y lo social. Sus transformaciones fueron la modernización del país, el ferrocarril y los telégrafos, crecimiento industrial, desarrollo urbano, aumento de la inversión extranjera y estabilidad política. Sus tensiones fueron la desigualdad social, despojo de tierras y malas condiciones laborales. En 1906 ocurre una huelga de Cananea, que es en Sonora. Mineros protestan por salarios injustos y trato preferencial a estadounidenses. Represión violenta y se convierte en símbolo de la explotación laboral. La huelga de Cananea fue uno de los conflictos laborales más importantes del porfiriato. Ocurrió en junio de 1908 en la mina de cobre de Cananea, en Sonora, propiedad del empresario estadounidense William Grace. Y esto ocurrió porque ganaban mucho menos que los trabajadores estadounidenses, tenían jornadas muy largas y condiciones muy horribles de empleos. Los mineros se organizaron y exigieron mejor salario. La empresa rechazó las peticiones y así que los trabajadores iniciaron la huelga. El gobierno porfirista permitió que rangers estadounidenses cruzaran la frontera para ayudar a reprimir la huelga. En 1907 fue la huelga de Río Blanco en Veracruz. Obreros textiles protestaron por condiciones inhumanas. El gobierno responde con violencia externa, muertes de encarcelados y despidos. Huelga de Río Blanco en 1907. La huelga de Río Blanco fue uno de los conflictos obreros más graves del porfiriato y ocurrió en enero de 1907. Fue una de las fábricas del Río Blanco en Veracruz. ¿Por qué fue que ocurrió? Los trabajadores estaban cansados y hartos porque tenían sueldos muy bajos, la posición económica estaba muy mal, las jornadas eran larguísimas, como de hasta 14 horas sin un pago justo y equitativo, había maltrato y no igualdad entre los trabajadores por parte de los patrones, así dando superioridad a las personas arriba de ellos, y la empresa no quiso aceptar el
el peligro de la distancia de los trabajadores. ¿Qué pasó? Los obreros comenzaron un paro laboral y se unieron a los trabajadores de las fábricas de la zona. Se produjo una manifestación masiva que terminó en enfrentamientos, incendios y guerras. El gobierno de Porfirio Díaz respondió con fuerza militar y el ejército llegó hasta reprimir la huelga, descontrolada en obreros, y arrestó a muchos. Hubo varios muertos y muchos heridos, además de trabajadores en prisión o detenidos. ¿Por qué es importante? Es importante porque demostró las condiciones injustas que vivían los trabajadores en ese entonces. Mostró el autoritarismo en el régimen porfirista al usar el ejército contra trabajadores como la huelga cananea. De 1908 empieza la crisis económica, la caída del salario, aumento del costo, más descontento, y la entrevista de Díaz en 1908 también, pues dice Díaz que México esté listo para la democracia. Empiezan los opositores, lo interpretan como apertura. La crisis económica en el porfiriato. Aunque el porfiriato fue un periodo de modernización y crecimiento económico, también tuvo problemas financieros graves que afectaron a México varias veces. Causas de la crisis: deuda externa elevada. Para financiar obras públicas y modernizar el país, el gobierno pidió muchos préstamos extranjeros. 1910, el año decisivo. Movimiento modernista moderno publica La Sesión en 1910 y surge el partido antielastista, eleccionado en 1910. Díaz elige el fiadel de Don San Luis el 5 de octubre de 1910 y hace el moderno llamado al levantamiento del noviembre. El 20 de noviembre de 1910 se da el inicio de la Revolución Mexicana, donde se levantan Francisco Villa, Pascual Orozco, Emiliano Zapata, los campesinos y grupos liberales. La Revolución Mexicana comenzó como respuesta al largo y duradero gobierno de Porfirio Díaz, con Francisco I. Madero liderando un levantamiento armado que buscaba justicia social, democracia y el fin del porfiriato. Finalmente, en 1911 es la caída del porfiriato, ya que tras derrotas, Díaz renuncia el 25 de mayo. Se exilia en Francia, finaliza el porfiriato y comienza la revolución. Francisco I. Madero publicó el Plan de San Luis en octubre de 1910. Llamaba a levantarse en armas contra Díaz en noviembre de 1910. Campesinos y obreros comenzaron a atacar cuarteles, haciendas y centros estratégicos. La lucha se extendió rápidamente por todo México, sumando distintos líderes y grupos con distintas demandas. En conclusión, el porfiriato modernizó a México con infraestructura, industria y estabilidad política, pero a costa de un régimen autoritario, desigualdad social y represión. La mayoría de la población vivía en pobreza y sin libertades, lo que generó descontento, y finalmente la Revolución Mexicana hizo cambios a todo esto. Gracias por su atención. Menea tu chapa, sí, estilo sensual.